Jorge, gracias por estar en nuestra compañía y haber aceptado también este espacio para dialogar. El tema es, a pocas horas ya de ser o estar presentes en las urnas el próximo domingo 21 de abril, eh, ¿cuál es la apreciación que tienen en general sobre las preguntas como tal? Jorge, ¿qué tal? Buenos días. Bien, vamos a hacer en todo caso el contacto en breve. Me estaban indicando por acá nuestra compañera Erika Eras sobre un operativo denominado Jaguar. No es Hawái, sino Jaguar. Sí, y entiendo que esto se está realizando en estos momentos en el marco de una investigación por presunta delincuencia organizada con fines de tráfico de drogas. Fiscalía, a través de la unidad de Pichincha y del Guayas y de la Policía de Ecuador, ejecutan un operativo simultáneo en varias provincias. Esta es una información en desarrollo de lo que se conoce. Ya tenemos a Jorge, ya. De lo que se conoce ya estaremos hablando en breve. Lo han hecho en horas de la madrugada. Y obviamente, ¿para qué? Para que no se anticipen, porque es fácil cuando llegas tú en el día, en la tarde o en la noche, pero en la madrugada es más complicado. Pero en todo caso lo han hecho a esa hora. Ya estaremos comentando. Ahora sí, la bienvenida a Jorge Escala. ¿Cómo estás, Jorge? Buenos días. Muy buenos días, un saludo. Lamento no poder escuchar también por la deficiencia del sonido y bajo volumen. Quiero agradecer esta oportunidad en esta entrevista, en esta importante emisora, y quiero iniciar expresando mi profundo indignación respecto a lo que ocurrió en el cantón Ponce Enrique. José Sánchez, alcalde de este importante cantón de la provincia de Azuay, compañero de Unidad Popular, fue vilmente asesinado, víctima de un ataque armado, lo que expresa nuestra indignación y profunda consternación por lo ocurrido. Por eso queremos manifestar nuestra solidaridad a familiares, a militantes de nuestro partido y al pueblo del cantón Ponce Enrique, que pierde uno de sus mejores hombres, que estuvo dedicado en apostarle al progreso, al desarrollo de su jurisdicción, lo que demuestra que con o sin estado de excepción, la situación de violencia que vive el Ecuador, de violencia criminal que vive el Ecuador, no ha disminuido. Es una clara demostración de la incapacidad del gobierno de Daniel Noboa, que ofreció un plan Fénix que en la práctica no existe, o solo existe en la mentalidad de él, mientras todos los días asesinan a personas. Una demostración que también esto limita lo que tanto se llena la boca diciendo que va a traer la inversión extranjera, pero si en el Ecuador hay este tipo de situaciones, nadie va a venir a invertir en un país que todavía se ubica entre uno de los primeros lugares de la región con mayor indicador de violencia delincuencial. Nadie va a venir a invertir con apagones. Entonces queremos expresar nuestra profunda solidaridad a familiares, compañeros y el pueblo de Ponce Enrique por la pérdida de su alcalde. Quiero también expresar la solidaridad de los jóvenes de la Universidad Central del Ecuador, que en sus exteriores realizaban ayer campaña por el no, en las preguntas D y E, fueron reprimidos por la policía. Es una medida desesperada que adopta, brutal medida desesperada que adopta el presidente de la República, pretendiendo acallar las voces de la juventud estudiosa, universitaria, que exige trabajo, sí, pero trabajo digno, pues, trabajo con salario justo, con estabilidad laboral, salario con todos los beneficios de ley que no garantiza el trabajo por hora, que pretende ser restituido por
el gobierno de Daniel Noboa a través de la consulta popular y referéndum que se llevará a cabo el 21 de abril, aquí a pocos días. De tal manera que con mayor razón, con mayor fuerza, vamos a las urnas a ratificar la plena vigencia del derecho a la estabilidad laboral que no garantiza el trabajo por hora, y que la gente recordará que yo fui asambleísta constituyente y proponente del mandato 8 en Montecristi, que eliminó el trabajo por hora que se creó en el año 2000 y en el 2008 se eliminó porque no dio resultado o porque los resultados generaron desempleo, despidos masivos, porque fue un instrumento de esclavitud, de explotación, que fue utilizado por bananeras, por empresarios, y uno de los que más utilizó esto fue precisamente las bananeras de Noboa, del padre de Daniel Noboa, para no pagarle derechos económicos, sociales a sus trabajadores, contratando a niños, adolescentes. Entonces quieren restituir algo que ya se desechó. Mire que Daniel Noboa representa un rostro nuevo, pero sin embargo representa la vieja política, al pretender recoger del basurero de la historia una figura para restituirla con el propósito de incrementar ganancias a los grandes grupos de poder económico y reducir, eliminar derechos de la clase obrera y trabajadores. Por eso vamos convencidos este domingo a decirle no a la pregunta E del referéndum de Daniel Noboa. De igual manera, ratificaremos en las urnas la plena defensa de nuestra soberanía. El Ecuador no puede renunciar a aplicar su legislación frente al abuso que cometen compañías mineras, petroleras, compañías transnacionales, que hoy buscan con este referéndum y esta consulta popular blindar este tipo de irresponsabilidades, que cuando se encuentran con la resistencia de las comunidades que defienden su territorio, la naturaleza, que luchan contra el abuso de estas compañías, llevan al Ecuador a arbitrajes internacionales con el propósito de darles grandes ganancias en las sentencias que obtienen, como ya ha ocurrido. En estos momentos se tiene que el Ecuador ha perdido alrededor de 5.000 millones de dólares en sentencia por arbitraje parcializado, porque sus árbitros son designados por las compañías mineras, petroleras, de electricidad, de gas. Son arbitrajes donde el Ecuador no puede, o ningún estado puede presentar denuncias, solo pueden presentar demandas las empresas. Y se tiene previsto que hay 34 demandas en estos organismos internacionales de arbitraje internacional, donde el Ecuador podría estar perdiendo 57.000 millones de dólares, lo que implicaría reducir presupuesto de salud, de educación, seguridad social, que ya ha recortado el gobierno de Daniel Noboa para satisfacer la voracidad de estas compañías mineras y petroleras. Por eso vamos a defender a la patria, vamos a ratificar la defensa de nuestra soberanía en las urnas, votando no en el casillero D y en el casillero E para desechar la propuesta de restablecer lo que ya desechó el Ecuador, que no dio resultados, que fracasó, que fue el trabajo por hora. Jorge, sí, de las 11 preguntas, en todo caso, sí he escuchado varias expresiones donde van a algunos grupos, sectores, a pronunciarse no en las preguntas D y E. En el caso de ustedes, en el resto de las preguntas, ¿cuál es la posición? Vea, el resto de preguntas son inoficiosas, no sirven absolutamente para nada, porque al final de cuentas tiene que ejecutar reformas a las leyes que están planteadas en esta consulta la Asamblea Nacional. Entonces, ¿por qué no consultan algo que es de obligación tanto del legislativo como de la Asamblea Nacional, como del Ejecutivo, del propio gobierno, plantear reforma a estos cuerpos legales como el Código Orgánico Integral Penal? Es más,
El artículo 158 de la Constitución fue reformado y está vigente esa reforma que le permite hoy al gobierno o le permitió decretar el estado de excepción, donde los militares colaboran con la policía para el combate a la delincuencia, pero en los hechos, en la realidad, no ha dado resultado, ha sido un rotundo fracaso en esta aventura del presidente Daniel Noboa. Entonces nos pregunta algo que ya existe y nos preguntan algo para recordar la obligación que tiene el gobierno, el ejecutivo, tanto como el legislativo, para reformar leyes. De tal manera que lo de fondo, lo que le interesa al gobierno, son estas dos preguntas: el arbitraje internacional casillero D y el trabajo por hora en el casillero E, a continuar con la sobreexplotación laboral a la clase obrera, similar a lo que han hecho los otros gobernantes, como en su momento usted recordará Correa, que nos sometió al Ecuador a consultas populares, donde preguntaba sobre las corridas de toros, donde preguntaba sobre las peleas de gallos, pero lo de fondo fue tomarse por asalto a través de estas preguntas, ¿verdad?, la función judicial para blindar a la banda delincuencial del Correato, para blindar y proteger a los responsables del atraco de los dineros del Estado. Y mire cuánto tiempo hemos tenido que pasar para sancionar a los involucrados en Metástasis, y en Purga y en otros delitos. Eso no puede ocurrir. Por lo tanto, lo de fondo, lo principal de esta consulta popular son estas dos preguntas que están establecidas en este referéndum y consulta popular. Correcto, estamos dialogando con Jorge Escala, precandidato presidencial por Unidad Popular. Pregunto, Jorge, el presidente actual lleva 5 meses y hay una serie de problemas que, caramba, están creando toda esta incertidumbre y zozobra en el Ecuador. Usted bien señaló el caso Metástasis, Purga, la seguridad, el tema de la inseguridad, el tema de la presencia de grupos delictivos organizados o calificados ahora como terroristas. Por algo se decretó el artículo 111, el 111. El tema de la crisis energética, pregunto, ¿en 5 meses es, qué sé yo, un plazo perentorio como para solucionar algunos de los temas expuestos? Bueno, en la crisis energética nosotros condenamos la irresponsabilidad del gobierno. Él vendió la idea que aprobando una ley en su momento, en este año, al inicio de este año, nos dijo que esta ley iba a terminar con la crisis energética. Una ley para terminar la crisis energética había aprobado la Asamblea Nacional por iniciativa del gobierno, y resulta todo lo contrario. Nos ofreció el 17 de abril que nunca más iba a haber apagones, y resulta que ahora hay sabotaje y ha iniciado toda una denuncia en contra de sus propios colaboradores. Es su desesperación para encubrir su incapacidad, porque resulta que necesitaban hacer inversiones para poder reactivar el sistema eléctrico, la planta termoeléctrica, para poder garantizar energía a todo el país, y eso no ha ocurrido. No ha hecho inversión para el mantenimiento de todo el sistema eléctrico en el Ecuador. Por eso, contra los apagones, para condenar la inoperancia del gobierno de Daniel Noboa, vamos a las urnas también a decirle no en estas dos consultas D y E. Y respecto a la inseguridad, mire usted que no solamente con policías y militares en las calles se puede combatir la delincuencia. Mientras no resuelvan los problemas de fondo, la corrupción y la narcopolítica que ha penetrado a las altas esferas del Estado, sobre todo en la Fuerzas Armadas, en la cúpula de Fuerzas Armadas y Policía, como lo dijo en su momento el embajador de Estados Unidos aquí en Ecuador, ¿verdad? Que hay narcogenerales en la policía y Fuerzas Armadas. No hay un proceso de depuración integral profundo
en estas dos instituciones. Mientras exista la narcopolítica en todas las instituciones del Estado, tampoco va a haber cambio significativo en este combate a la delincuencia organizada. Mientras no se combatan las causas que originan esto, miren lo que ocurrió de manera indignante, y también rechazamos lo que ocurrió con el chofer del bus sí, aquí en la ciudad terrible. de Guayaquil. Ahí hay un joven, uno de los criminales de 14 años, y esto tiene que ver porque la niñez y la adolescencia hoy están siendo víctimas y están siendo reclutados por las bandas delincuenciales, porque hay alrededor de 300.000 entre niños y adolescentes que están al margen del sistema educativo, porque el Estado les ha excluido de este derecho y por lo tanto cometen este delito porque también le niegan el derecho a la universidad a los jóvenes. No hay trabajo, despiden a trabajadores, alto costo de la vida, pobreza. Entonces es evidente que mientras no se resuelvan estos problemas, la crisis que vivimos de todo orden va a alimentar la violencia delincuencial. Y en eso ha perdido más la batalla, la guerra que se ha inventado y el presidente de la República en un plan que nos ofreció, que nunca pudo explicarlo, que nunca pudo exhibirlo y que en los hechos no existen, porque todos los días asesinan en nuestro país, extorsionan, secuestran. No ha podido parar esta ola delincuencial que vivimos los ecuatorianos. Perfecto, muy gentil. Muchas gracias al profesor Jorge Escala, que nos ha acompañado esta mañana. Jorge Escala, precandidato presidencial por Unidad Popular. Que tenga una buena jornada, Jorge. Gracias, muchas gracias. Un abrazo a la distancia. Un abrazo de igual manera, muy gentil. Bien, tenemos